Universidad de Guadalajara, Red Universitaria e Institución Benemérita de Jalisco. Licenciatura en Arquitectura, Departamento de Proyectos Arquitectónicos, Proyecto 2, Análisis de Proyectos de Espacios Arquitectónicos. Universidad de San Carlos de Guatemala, Facultad de Arquitectura, Los Fundamentos del Diseño aplicados a la Arquitectura. Tesis presentada a la Junta Directiva de la Facultad de Arquitectura por Farestel Marisol Ochoa González. 1.1. La función. Se define como la capacidad de ser algo de acuerdo con su condición natural, o de acuerdo al destino dado por algo o alguien más. A través de la historia, la filosofía siempre ha tratado de dar una respuesta a la función o razón de ser de algo. Sartre dijo: las cosas físicas solamente son en ellas mismas, y la existencia precede a la esencia. Por tanto, para poder describir la función de la arquitectura, es decir, su razón de ser y existir del modo más razonable y teórico que hay, es imprescindible hacer mención de alguna teoría que en sí trate de la función del ser. Aristóteles, en su libro de física, formuló una teoría para poder dar respuesta a la pregunta ¿cuál es la función o sentido de ser de algo? Esto se le llama la teoría de las cuatro causas. Una causa es aquello por lo cual algo es y se comporta como lo que es. Aristóteles formuló cuatro causas, las cuales son: 1. La causa material, de qué está hecho algo, la materia o sus materiales. 2. La causa formal, que es algo, el valor al que le corresponde cada cosa, su esencia o su forma. 3. La causa eficiente, es aquello que hace que algo se convierta o llegue a ser el movimiento que lo produce. 4. La causa final, el fin por el que algo llega a ser, la meta. En los seres artificiales, estas causas se definen de diferente forma en que los naturales. La arquitectura, por ser de procedencia artificial, es analizada como tal, para definir su función a través de las cuatro causas. En sí, la causa material de la arquitectura representa a todos los materiales que la conforman como tal. La recopilación o conjunto de estos es la edificación, es decir, el objeto físico ya terminado. Aquello que representa la edificación en su causa formal, la característica que describe lo que la establece. Por esto, al decir biblioteca universitaria, rectoría y facultad de arquitectura, se indica el uso de cada edificación, para qué sirve y el tipo de diseño que posee. Por ejemplo, al decir hospital, se entiende como un lugar donde se atienden a personas enfermas para que éstas puedan ser curadas. Por tanto, una construcción que cumpla con este fin. La hipótesis de Aristóteles dice que todo lo que se mueve es movido por algo. La causa eficiente de la arquitectura es el motor que provoca el movimiento que hace que una agrupación de materiales devengan en un edificio. Lo que provoca dicho movimiento se podría definir en dos partes. 1. El cliente, quien es el que requiere de la edificación. 2. El arquitecto, quien proyecta y materializa el deseo del cliente. El factor común de ambos se denomina la necesidad de una edificación. Por último, queda la causa final de la arquitectura. Este es el fin u objetivo por lo que se hizo el edificio en un principio, satisfacer la necesidad de morar. 1. Marco teórico. Función. En síntesis, la causa material de la arquitectura es la edificación en sí, la causa formal es lo que la representa, la causa eficiente es la necesidad humana de un inmueble y la causa final es el poder dar respuesta a esta necesidad de la construcción. Como describió Aristóteles cuando habló sobre la teoría de las causas en el libro 2 de la física. Es evidente que existen las causas, todas ellas quedan incluidas en la respuesta de la pregunta de ¿por qué algo es o existe? La pregunta ¿por qué? En efecto nos lleva o bien a la esencia en los seres inmóviles o bien en aquellas cosas que se hacen llevan a la materia. Por lo tanto, se diría que la esencia o función de la arquitectura es dar respuesta a la necesidad de habitar por medio de la construcción de una edificación que cumpla con los requisitos que sean necesarios, a fin de dar respuesta real y un total a la necesidad que nos mueve en un principio a construir algo. Pero sí, la existencia precede a la esencia.
La función de la arquitectura no se limita a dar respuesta a la necesidad de habitar por un medio de edificación, pues la construcción misma supera su fin. Por lo tanto, su función total sería el poder de dar una respuesta a la necesidad evidente, no solo con la construcción de la edificación, sino por medio del uso de la misma, pues una edificación para hacer arquitectura debe ser habitada. Para definir mejor esto, es importante citar al filósofo alemán Martin Heidegger, que dijo: llegamos a morar aparentemente solo por medio de la construcción. Esta última, la construcción, tiene a la primera la morada como su meta. De esta forma, al morar sería en cualquier caso el fin de que preside toda construcción. Aún, al mismo tiempo, por el esquema medio-fin, obstruimos nuestra visión de las relaciones esenciales, porque construir es no solamente un medio y no una vía hacia morar. Construir es, en sí mismo, morar. De esta forma, al decir que la función es la capacidad que se da para que algo cumpla con nuestro destino natural, es decir, para lo que existe, o bien cumpla con el papel que se les da asignado, es decir, para lo que se creó con el fin de usarlo, deberíamos decir que la función principal de la arquitectura es dar respuesta a la necesidad humana de contar con un lugar en donde pueda desarrollarse y desenvolver las actividades diarias de habitar, aprender, alimentarse, trabajar, recrearse, entre otras. Esto a través de espacios y formas que generen lo que se denomina como la arquitectura. Pero la arquitectura no se limita a cumplir con su función de satisfacer la necesidad de habitar y ser habitada. A través de la forma, al crear espacios dentro del espacio mismo, como lo expresó Da Vinci, se debe combinar la suma del conocimiento científico y artístico de este tiempo. 1.2. Forma. En el siglo I, el tratadista romano Vitruvio escribió sobre las 3 condiciones básicas que debe tener la arquitectura, y son firmitas, utilitas y venustas, las que significan resistencia, función y belleza. Este tratado resume y define el por qué la arquitectura es considerada la rama más importante en las bellas artes, a la vez que se define como una ciencia exacta. En otros términos, el arquitecto debe crear espacios que se utilicen desde adentro y a la vez superficies que se admiren desde fuera. De esto último surge la clásica definición sobre la arquitectura, que la describe como el arte de proyectar y construir. En base al Tratado de Vitruvio, diríamos que firmitas o firmeza es quien define la parte tanto técnica como constructiva de la arquitectura, la cual debe ser precisa y adecuada a la función. Aquí entran los materiales de construcción, el sistema constructivo, la tecnología al utilizar y el cálculo estructural, que debe ser matemático y exacto, para que la edificación pueda mantenerse en pie. Debido a que el origen de la arquitectura está estrechamente ligado al origen de la humanidad, por siglos no contó con otro material para poder construir más que con piedras, barro y madera, utilizándolos de manera rústica. Pero la evolución de estos materiales condicionó a su vez a la evolución de la arquitectura, limitando la construcción. El hecho de obtener los materiales correctos y de poder adecuarlos dio origen a la invención de nuevos materiales y métodos de construcción que por tanto dieron una respuesta a las nuevas necesidades y costumbres de cada cultura, lo que en una forma lenta y indirecta fue determinando el carácter y el estilo de la arquitectura. La estilística arquitectónica no solo surge por un proceso evolutivo de la arquitectura, pues su verdadero origen se da por las condiciones de Vitruvio, utilitas y venustas, que significan función y belleza. La forma sigue a la función, según Louis Sullivan. La forma y la función deben ser una, según Frank Lloyd Wright. La arquitectura como tal es en sí la perfecta armonía entre la función y la forma. Es tan importante una como la otra, por tanto es imposible superarlas. A través de la historia, la función de la arquitectura no solo se ha limitado a proporcionar morada a la humanidad, su uso ha sido tan variado como las necesidades que el ser humano ha tenido. Las mismas son innumerables. Entre las más importantes están aprender, trabajar, morar y expresar, según Luis Kahn. El objetivo de la vida es expresar, y puesto a que el hombre vive para expresar, el arte se convierte en el medio o lenguaje humano con el que lo puede hacer. Por otro lado, Heidegger dice, el hombre es el lenguaje y él es el que dice.
Pero la arquitectura para hablar y expresar ideas no se vale de las palabras en sí, sino del proyecto que se conforma como por planos y dibujos. Por tanto, en su proceso se vale de 3 medios para transmitir sus ideas: el lenguaje natural, el lenguaje gráfico y el lenguaje arquitectónico. La estilística arquitectónica surge como una respuesta artística a la función de la arquitectura de poder expresar ideas a través de la forma, ya que la misma representa entre sí las características que definen a un estilo representativo de una obra o de un lugar. Algunas estilísticas son griegas, romanas, cristianas, islámicas, góticas, renacentistas, barroca, Art Nouveau, expresionista, orgánica, Art Deco, funcionalista, neoplástica, cubista, internacional, racionalista, regionalista y deconstructivista. Todas poseen algo en común, que las identifica y las define como tal. Esto es la forma. La forma es la que determina y precisa la materia u objeto que representa. Este es quien coloca frente a los ojos del espectador el mismo que recibe el mensaje que transmite dicho objeto por su medio del diseño, el cual define su uso. Al mencionar el término diseño, se podrían dar diversas interpretaciones de esta palabra. Diseño igual a dibujo como actividad gráfica, diseño igual a proyecto como dibujo que ilustra una idea, y diseño igual a idea como forma abstracta. Zuccari definió el diseño en dos componentes: el diseño interno, es decir, la idea que el artista tiene en su mente y que trata de comunicar a todo el mundo, y el diseño externo, que es la representación gráfica o dibujo, que es la forma concreta en la que se reflejan las ideas interiores. Así, el término diseño abarca desde la tarea intelectual creativa del arquitecto hasta la realización gráfica de la obra. Por esto, un proyecto de diseño arquitectónico es el proceso entre la idea y la materialización de la imaginación y la construcción del entorno habitable del hombre. Es verdad que para lograr un diseño que sea funcional, estético y que logre comunicar algo a través del lenguaje visual, el criterio artístico y la creatividad son determinantes, pero la respuesta de diseño nunca será la misma si se tiene conocimiento en cuanto a la organización visual y la forma. Así pues, para poder hablar de la forma en su totalidad, hay que hablar de la base que le da origen a esta. La misma es los fundamentos del diseño, porque para poder hacer uso del lenguaje visual, que es clave para expresar ideas a través de las formas, es imprescindible conocer la gramática o base del dicho lenguaje de organización visual. En conclusión, tanto la función como la forma son fundamentales al crear arquitectura, pues la forma al final es la que la caracteriza y concibe en sí la arquitectura como tal. Por tanto, para poder crear arquitectura hay que crear formas, así como lo expresó Gregori en una ocasión. Jamás podremos revolucionar a la sociedad mediante la arquitectura, pero podemos revolucionar a la propia arquitectura. 2. El proyecto arquitectónico. 2.1. El proceso de diseño. El proceso de diseño son los pasos metodológicos que convierten la idea en el diseño. Para elaborarlo se debe elegir una metodología. Entre las más usadas hay dos. Una define teóricamente los elementos que intervienen en el diseño hasta sistematizarlos racionalmente por el fin de obtener la forma idónea por medio de un método selectivo. La otra consiste en utilizar la experiencia del proyecto para crear y diseñar el proyecto por medio de un proceso más empírico llamado caja negra. Por considerarlo más próximo a la realidad del arquitecto en formación, se utiliza más el proceso teórico, para el cual existen diversos pasos, pero indiferentemente cuáles se utilicen, se deben de considerar las siguientes etapas para la elaboración de un proyecto: investigación, análisis y síntesis, cuadro de ordenamiento y diagramación. Este proceso da como resultado el análisis del terreno y el cuadro de ordenamiento, diagramas de diseño, premisas y criterios que definen el diseño final del proyecto.
2.1.1 Identificación del usuario. La base de la actividad del arquitecto es la vida humana, con todas sus expresiones individuales y sociales y sus valores prácticos y espirituales. El estudio de cada uno de estos elementos ocupa un lugar importante en la elaboración de todo proyecto. Por tanto, es importante el análisis y síntesis de los factores de diseño, los cuales son el factor físico, el factor económico, el factor social y cultural. La finalidad del análisis de los factores de diseño es ordenarlos de acuerdo a la influencia que tienen en el proyecto y los tipos de las relaciones que existen entre ellos, para crear espacios que no sean solamente habitables dentro de las dimensiones mínimas, sino más bien espacios con condiciones de ser habitados que puedan ser utilizados por usuarios considerando de las necesidades y las características de cada uno de ellos. El factor físico. El ambiente general en que están situados el hombre y los edificios que construye, en los cuales vive, se define convencionalmente como paisaje. Este es el medio físico donde se desarrolla toda obra arquitectónica. En el sentido geográfico es la agrupación de formas que se localizan en la superficie terrestre con características definidas y particulares. Son tres los elementos del factor natural que interesan especialmente a la arquitectura: el terreno, la vegetación y el clima. El factor económico. La capacidad económica predetermina en la magnitud de todo proyecto, pues depende de estas los recursos financieros con los que se cuenta para la elaboración real del mismo. Se puede definir entre rubros: recursos propios, crédito bancario y prefectibilidad económica. El factor social y cultural. El valor sociocultural de los usuarios influye directamente a la arquitectura, pues este depende de la forma de cómo viven y prefieren vivir los seres humanos en un momento determinado y no como el arquitecto quiere que vivan. Por tanto, la realidad tanto social como cultural del usuario para quien se diseña es un dato de mucho valor para la elaboración de los programas de las obras arquitectónicas y por tanto para el resultado final del diseño. 2.2 Análisis del sitio. El análisis del sitio consiste en la recolección, ordenamiento y análisis de todas las características que posee el terreno, el cual se utilizará para el diseño del proyecto arquitectónico. La información recopilada se debe ordenar y graficar en forma separada y ordenada de acuerdo a los aspectos analizados. Esto puede ser por 1. Características del terreno, 2. El entorno natural, 3. El entorno urbano, 4. El entorno vial. El análisis del sitio se debe localizar la ubicación del terreno o solar a utilizar para poder definir los elementos que lo rodean periféricamente, es decir, las áreas colindantes a este. La importancia de esto es poder identificar su ubicación dentro de un perímetro urbano a la vez que se analiza la situación de cada uno de los terrenos colindantes al nuestro, para lo cual se debe estudiar el uso del suelo del mismo, así también los posibles nodos y ojitos de edificaciones o los edificios colindantes. 2.3 Análisis de la función. Consiste en analizar la función que tendrá el objeto arquitectónico a diseñar. Esto se obtiene a través del estudio efectuado con la información recaudada sobre el tema. En este punto se debe desglosar y analizar el programa de necesidades y el espacio físico o terreno. Con esto se obtiene 1. El cuadro de ordenamiento, 2. La matriz de relaciones, 3. El diagrama de relaciones ponderado, 4. El diagrama de relaciones, 5. El diagrama de circulación y 6. El diagrama de flujo. 2.3.1 Cuadro de ordenamiento. En este cuadro se ordena el programa de necesidades, es decir, el listado de todos los ambientes que conforman el objeto arquitectónico. Para establecer las características de estos ambientes es necesario dicho cuadro de ordenamiento. El mismo se hace por medio de un cuadro en el que se define la función que tendrá cada ambiente, el tipo y la cantidad de usuarios para los que los diseña, así como el mobiliario a utilizar. Esto da como resultado una dimensión de metros cuadrados por ambiente. También se analizan las características de cada ambiente como la iluminación y la ventilación. Los aspectos que se analizan en este cuadro varían según la complejidad o la sencillez del diseño. Por ello, se presentan algunos modelos para cuadros de ordenamiento. Los datos de los mismos pueden cambiar según lo amerite el proyecto que se analice.
Para ejemplificar la forma de ordenar los datos en un cuadro de ordenamiento, se utiliza un modelo de cuadro de ordenamiento el cual se ha llenado de acuerdo a los datos de un programa de necesidades de la Galería de Arte que se empleará en el transcurso de la tesis. Estos son algunos modelos utilizados como el cuadro de ordenamiento.